Gloria al Señor, aleluya. La honra y la gloria sea para el Señor. Damos gracias una vez más al Señor por su grande misericordia, porque nos hace salir una vez más, gloria al Señor, a traer un mensaje más de la palabra de Dios. Doy gracias al pueblo que nos escucha, gloria al Señor, donde quiera que se encuentren, gloria al Señor. Bendiciones de parte de la Iglesia Cristo el Pan de Vida y su hermano Pastor Gilberto de Jesús, gloria a Dios, que les desea lo mejor de las bendiciones, de las riquezas de Dios en la gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor y vamos a traer un mensaje más de las palabras de Dios. Como decíamos, hemos empezado otra serie, gloria al Señor, de las profecías de los últimos días que estamos viviendo, porque es necesario estar hablando estas cosas, porque a veces hay personas que no les gusta meterse a hablar estas cosas, porque parece ser de que hay unas que tienen temor de escuchar estas cosas, de las profecías, de las venidas del Señor, de la ira de Dios, de las cosas que vienen a este planeta por la mala conducta de los hombres pecadores. Pero es necesario estar, gloria al Señor, trayendo estas palabras para que el pueblo de Dios pueda estar despierto, gloria al Señor. Así que vamos a estar, gloria a Dios, trayendo otra serie más, gloria a Dios. Vamos a empezar en otra serie más de la palabra de Dios, las últimas profecías, gloria al Señor. Y vamos a empezar en este mensaje, gloria al Señor. Vamos a nombrarle señales antes del fin, gloria al Señor. ¿Del fin de qué? Del fin de la gracia de Dios. Porque es menester, como dice la palabra de Dios, que se predique la palabra de Jesucristo en todo el mundo y después vendrá el fin, dice la palabra de Dios. El fin de la gracia, no el fin del mundo, porque el fin del mundo viene después del milenio. Gloria a Dios, faltaran 1000 años más. Pero el fin de la gracia se está acabando y esa es la razón porque es necesario estar hablando estas palabras. La honra y la gloria sea para Cristo. Sin más tardar, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir en el libro de San Mateo, capítulo 24. Y vamos a estar leyendo el versículo 3 en adelante y dice la santa palabra de Dios así. Lo leemos para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Alabaos el nombre de Jesús. Y estando él sentado allá en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Y respondiéndole él les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero muchos os tropezarán, entonces os entregarán unos a otros, y a unos a otros también os matarán y aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Entonces vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, hemos leído aquí en el capítulo 24 del libro de San Mateo, del versículo 3 al versículo 14. Gloria al Señor. Y leímos estos versículos porque es una de las profecías que se están cumpliendo, gloria al Señor. Es menester, dice la palabra de Dios, que todas estas cosas acontezcan. Y vamos a ir versículo por versículo, vamos a regresar a volver a leer estos versículos, porque a veces cuando leemos estos versículos así rápido de un montón, a veces la gente no los entiende, a veces se confunde, a veces dice qué tanto palabrería es este, y a veces quedan más confundidos. Por eso quiero que, amados hermanos, amigos, que ustedes me escuchan, quiero que meditemos, quiero que escudriñemos bien estos versículos, gloria al Señor, de la palabra de Dios. Y si ustedes tienen una Biblia, les insto que ustedes conmigo abran su santa palabra ahí, la Biblia, y podamos escudriñar la palabra de Dios. Así que, como decía, vamos a ir versículo por versículo, del versículo 3 al versículo 14. Vamos a empezar, gloria al Señor. Y vamos a regresar a la palabra de Dios en el capítulo 24. Estamos leyendo en San Mateo, capítulo 24. Y versículo 3 en adelante. Y dice la palabra de Dios: y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí surge esta pregunta,
porque antes, a unas horas antes, el Señor Jesús había pasado con sus discípulos allá en la ciudad de Jerusalén. Habían andado caminando y miraron los discípulos los templos hermosos, aquellos grandes edificios altos. Y le dijeron al Señor: mira, Señor, estos edificios tan altos. Como queriendo decir que no te das cuenta las maravillas que nosotros los hombres hacemos. Pero ¿cuál fue la respuesta de nuestro amado Señor Jesús, nuestro Salvador? Dice que le dijo: mirad todas estas cosas, todos estos edificios. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, le dijo el Señor. Y es una profecía que se cumplió después, 70 años después que Jesucristo subió al cielo en gloria. Y se cumplió cuando, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos eran los judíos. A ellos vino el Señor Jesús, el Mesías, el gran prometido allá en el libro de Isaías, cuando habla que el Mesías iba a nacer, y no lo recibieron los judíos. Y eso fue la razón por qué estas profecías se cumplieron 70 años después que Jesucristo subió a gloria. Gloria se subió ahí al cielo. Dice de que vino los emperadores romanos, por mandato de César, mandó al general Tito, y dice que fue a destruir a la ciudad de Jerusalén 3 veces, dice la palabra de Dios. Dice de que la destruyó 3 veces según la historia de los romanos, según la historia que hemos estado estudiando. Dice de que César mandó a destruir a la ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué la destruyó? La destruyó porque se habían levantado unos grupos de personas insurgentes, se les puede decir, o guerrilleros, que estos hombres iban matando a todos los romanos porque ellos no querían parte de los romanos, querían librarse del imperio romano en ese tiempo. Y surgieron estos grupos de judíos que andaban matando a los romanos a escondidas, iban matando uno por uno. Y entonces César mandó a destruir a todos los israelitas. Y eso fue la profecía que el Señor dijo: miras estos grandes templos, te digo de cierto, te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida en esta ciudad. Y lamentablemente sucedió. ¿Y por qué sucedió? Porque como el mismo Señor antes, un día o 2 días antes que lo iban a entregar, dice de que venía él entrando, como dice allá en la entrada triunfal, allá venía en su burrito, en su asno. Y dice que cuando entró en Jerusalén se quedó ahí en la colina y se le quedó viendo a la ciudad de Jerusalén. Y dice que dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas, yo como quise cubrirte, así como la gallina, dice, cubre a todos sus polluelos, así quise yo cubrirte, pero no quisiste, dice el Señor. Y por eso, dice, entrarán y te robarán y te destruirán, y nada quedará sobre ti. Y esa profecía se cumplió, lo que dijo el Señor, 70 años después que Jesucristo subió al cielo. Y lamentablemente estas cosas han sucedido porque el pueblo de Dios lamentablemente se apartó de Dios y le dio las espaldas a Dios, al Señor. Y eso fue la razón por qué ha sufrido mucho hasta el día de hoy el pueblo de Israel y muchos otros pueblos que se apartan de Dios. Bueno, gloria a Dios, vamos a seguir hablando de la profecía como estábamos diciendo. Pero el Señor Jesús, después que le dice eso, dice de que le preguntan aquí los discípulos, como estábamos hablando, dice: ¿cuál será, dice, la señal de tu venida y del fin del siglo? Aquí hay otra pregunta que surge también. Cuando dice: ¿cuál será la señal de tu venida? O cuando el Señor Jesús regresara, porque Él les había dicho que iba a regresar por ellos. Y del fin del siglo. ¿Por qué le dice del fin del siglo? Porque aquí el Señor estaba diciendo de que tenía que venir al fin del siglo después que viniera Jesús. ¿Y qué era el fin del siglo? Saben muy bien, en el libro de Isaías habla acerca también de eso. También en el libro de Oseas, ya vamos a llegar allá, en el capítulo 6 habla que dice de que el fin del siglo van a ser los últimos 6 días que el Señor cuenta según el calendario celestial, porque para el Señor, como dice el apóstol Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero la venida del Señor vendrá, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir. Entonces, por eso hizo el fin del siglo. Vamos a seguir adelante. Entonces dice de que después, en el versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
Vamos a parar aquí en este versículo porque es bien importante que toquemos este tema, gloria al Señor. Dice que mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hoy en día lamentablemente hemos visto muchos falsos cristos que han venido, se han levantado en Europa, en África, en Asia, aquí en América. Se han levantado tantos falsos cristos que dicen yo soy Cristo, a mí sígame. Y lamentablemente han hecho desastres. Hace como algunos años, allá en Sudamérica, un hombre que decía que era Cristo llevó a muchos al suicidio. Y también aquí en Estados Unidos, otro hombre hace unos años también llevó a muchos al suicidio también y a la muerte por seguirlo a él allá en el estado de Texas. Y también han habido otros falsos cristos que se han levantado últimamente. No voy a decir el país, pero en un país del Caribe se ha levantado un hombre que dice de que él es Cristo, que él dice de que él es el Cristo en la carne, y le sigan porque dice de que él es Dios. Y lamentablemente mucha gente ciega, crédula a la mentira, les está siguiendo y están siendo engañados esta pobre gente. ¿Y por qué están siendo engañados? Porque la palabra de Dios dice bien claro, allá en el libro de Segunda de Corintios, dice la palabra de Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto está para los que se pierden. Pero dice, ¿y por qué está encubierto? En los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás el diablo, el Dios de este mundo, les cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de gloria que es de Cristo Jesús, que es la imagen del Dios Todopoderoso. Esa es la razón por qué esta gente no entiende y siguen a estos falsos profetas, como dice la palabra de Dios. Personas falsas que dicen tanta mentira y convencen a estos incautos. Y a veces estas personas, ellos han creído dentro de su corazón realmente de que este hombre está diciendo la verdad y se creen tanto que se convencen. ¿Y por qué se convencen? Porque no les ha resplandecido la luz del evangelio adentro de su corazón, porque ellos no han andado buscando de Dios, porque no se han preocupado a buscar lo que es la palabra de Dios, no se han preocupado a escudriñar la palabra de Dios, ni a buscar a Cristo en corazón, sino que ellos nada más han buscado una religión, han buscado una doctrina, han buscado personas que les hablan bonito según ellos, y ellos le siguen. Como dice el apóstol San Juan también, ellos le siguen porque son de ellos. El mundo conoce al mundo, pero nosotros los cristianos conocemos la voz de Dios y Él nos conoce a nosotros. Gloria al Señor. Por eso el mismo Señor dice, el mundo les escucha porque son del mundo, pero el mundo no nos escucha a nosotros porque el mundo no me conoció a mí, dice el Señor. Sino que, ¿qué fue lo que hicieron con Jesucristo? Vino al mundo y el mundo lo mató y lo golpeó y lo hizo todo lo que quisieron con el Mesías prometido, lamentablemente. Y como digo, hay mucha gente crédula a esta mentira y le sigue a estas personas y que los engaña y dicen que ellos son Cristo, ellos son Jesús, que ellos son el Cristo resucitado, que ellos ya vinieron y que ya las profecías se han cumplido. Y hablan tantas cosas que son contra la palabra de Dios, que terminan diciendo de que no hay pecado en este planeta, que no hay ningún problema, que Cristo ya limpió todo, que ya Él, esa persona que es Cristo, ya limpió de todos los pecados y puede andar la gente tal como quiere andar. Y por eso es que lo sigue toda esta gente, porque la gente quiere escuchar esa palabra, quiere escuchar que se justifican del pecado, que no hay pecado, para seguir ellos abiertamente pecando y justificarse de sus malos hechos. Y por eso le siguen, como dice el mismo Señor allá, dice de que, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero sigue diciendo, porque no vino Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero el hombre, ¿qué pasó? El hombre prefirió las tinieblas porque sus obras eran malas, dice la palabra de Dios. Así es que eso es la razón. Por eso es que los hombres han preferido la mentira, han preferido a estos otros falsos profetas y engañadores y les siguen porque ellos también están en tiniebla y ellos conocen las tinieblas porque son de tinieblas. Y como dice el versículo que acabamos de leer en el libro de Corintios, porque ellos no entienden nuestro evangelio, porque no les ha resplandecido el evangelio de la luz de Cristo, porque dice, porque el Dios de este mundo, o sea, Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no crean,
aunque tengan ojos, aunque tengan oídos, oyen, pero no entienden estas cosas y siguen de mal en peor, siguen engañándose y siendo engañados lamentablemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Lamentablemente estas cosas están sucediendo porque estamos viviendo en los últimos días y la palabra de Dios dijo así bien claro, el Señor, que por no haber creído a la verdad, Dios les iba a entregar un espíritu de mentira para que ellos mismos se perdieran. No quiere decir que Dios está queriendo que la gente se pierda, pero la gente que no busca en realidad con todo amor y con todo el poder de sus fuerzas a Dios, entonces Dios les manda un espíritu de mentira. Y por eso es que creen a estos charlatanes, y por eso es que creen a estos falsos profetas, y van detrás de ellos y los levantan y les dicen que son el mismo Dios, y los besan y les dan tanto, y esta gente los adoran y les dicen que son el mismo Dios. Bueno, pero ellos son los que van a pagar en su alma. Gloria a Dios. Lamentablemente, dice la palabra de Dios que estos son engañadores y no les ha surgido el evangelio de la cruz de Cristo, porque ellos realmente no les ha resplandecido, porque ellos mismos se han apartado de la verdad. Gloria al Señor. Vamos a seguir, gloria al Señor. Y dice la palabra, siguiendo aquí en el versículo 4. Dice, mirad que no os engañéis, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y muchos, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora vamos a parar también este versículo que dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Sabemos que eso es el pan diario de cada día, que nosotros cuando los levantamos, miramos la noticia y oímos que un país está con guerra. Y oímos que un gobernador está instando a otro que vengan a guerra, rumores de guerras. Y la gente preocupada, la gente dice, ¿qué es lo que va a pasar en este planeta Tierra? ¿Qué vamos a hacer si hay mucha incertidumbre? Hay mucho estrés en este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Las cosas como están, las cosas todo caro, lo que está pasando alrededor del mundo, que hay guerras, hay rumores de guerras. Pero la palabra de Dios dice, el mismo Señor Jesús les decía a sus discípulos, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, es menester que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir no es el fin? Esto va a ser el principio, porque dice después, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que esto es necesario que acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué significa esto? Nación contra nación, sabemos que muchos países han peleado contra otros países, pero ¿qué significa reino contra reino? Reino contra reino significa las guerras civiles que hay. En un mismo país se levanta un grupo contra otro grupo, eso es reino contra reino. Y esto lamentablemente está sucediendo desde hace muchos años. En los siglos pasados han habido guerras civiles, y eso es lo más sangriento y lo más horrible y lo más desamorado que puede haber, porque se mata a la misma gente, las mismas personas que nacen en el mismo territorio se mata. ¿Se imagina? Eso es la peor burla que Satanás ha hecho. Y Satanás, el diablo, eso lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Acordémonos cuando el reino de Israel se dividió de norte a sur. Y dice que se mataban entre ellos mismos los hermanos. Israel con Judea se mataban. Y dice que lloraban entre ellos y decían, ¿por qué nos estamos matando entre nosotros que somos hermanos? Pero cuando a veces la persona no quiere seguir y buscar de la palabra de Dios, no puede haber ese amor, no puede haber esa paz, sino que nada más hay congoja, hay descontento, hay confusión, y de la confusión y descontento viene la guerra, porque no se entienden los hombres. Y eso ha acontecido, y eso es lo que viene a ser Satanás. Como dice la palabra de Dios, que el diablo no ha venido, sino ha venido para venir a robar, matar y a destruir. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Vamos a seguir, gloria al Señor. El versículo 4, estamos leyendo el capítulo 24 del libro de Mateo. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí vamos en otros títulos más. Habrán, dice, terremotos, pestes, hambres. Esto está sucediendo en el mundo y ha sucedido desde hace mucho tiempo, porque mucha gente dirá, usted está tocando un tema de que esto ha sucedido desde siglos pasados. Los terremotos siempre han habido, hambre siempre han habido, pestes siempre han habido. Es cierto que han habido, pero usted si nota hoy que las cosas son más frecuentes. Si usted pone la televisión o el noticiero, va a ver que
ahorita en estos mismos momentos usted pone el noticiero, va a ver que está pasando un terremoto en algún lugar del mundo, o está pasando alguna desgracia, o hay hambres, o hay enfermedades, pestes después de los terremotos, después de los ciclones, después de los aguaceros. Tanta muerte que hay, y después vienen las pestes, tanta muerte y tanta gente de que se queda ahí pudriéndose, y hay mucha enfermedad. O de animales hay mucha enfermedad también. Y estas cosas, dice de la palabra de Dios, que esto nada más es el principio de los dolores, pero es necesario que todas estas cosas acontezcan, dice la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? Es necesario para probar el pueblo de Dios, porque es necesario de que, como dice la palabra de Dios, que el pueblo de Dios sea hallado fiel, sea hallado perfecto, sea hallado realmente sincero adentro de su corazón, que le ame a Dios y le siga a Dios sin ningún interés, nada más por el amor que le tiene al Señor. Y va a pasar problemas, va a pasar todas estas angustias, estrés, sufrimiento, dolores, hambres, y va a pasar toda clase de pruebas. Así lo dice el apóstol Pedro allá en su primer libro de Pedro, en el capítulo 1, que vamos a ser nosotros probados como el oro refinado. Así como queman al oro y lo prueban, así el cristiano tiene que ser probado. Y todo aquel que se mete a servir a Cristo también va a ser bien probado. Por eso es que dice la palabra de Dios, es necesario que todas estas cosas acontezcan. Y estas cosas no están sucediendo por causa de la gente impía, por causa de la gente incrédula, sino que están sucediendo por nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Dios Todopoderoso, porque Él nos está probando. Y dice la palabra de Dios, estos son principios de dolores, pero vienen los dolores más fuertes. ¿Y cuáles son los dolores más fuertes? Cuando nosotros nos vayamos con Cristo y empiece la gran tribulación, empiece la ira de Dios, que es otro tema que vamos a estar hablando en el futuro. Así que le pido toda su atención en los días que vienen, porque vamos a estar hablando de todos estos temas, todas estas profecías que se están cumpliendo alrededor del mundo desde este momento que estamos viviendo. Mañana, pasado y todos estos días vienen todas estas profecías que están cumpliéndose y se van a cumplir, porque la palabra de Dios dice que ni una jota ni una tilde no se va a cumplir y no va a pasar sin que todas estas cosas acontezcan y se cumplan, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Gloria al Señor. ¿Sabía usted que dice la palabra de Dios que cada día se cumplen por lo menos 100 profecías o más? Cada día, se imagina. Pero es necesario que nosotros, por eso es necesario que estemos escudriñando la palabra de Dios. Por eso es necesario que estemos estudiando la Biblia, para no estar así confundidos o ajenos a las cosas de Dios. Es necesario, es menester, como dice la palabra de Dios, que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Gloria al Señor. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Y allá en el versículos, gloria al Señor, 6, dice la palabra de Dios así: hay poder en el nombre de Jesús. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes y hambres en diferentes lugares, terremotos. El versículo 9 y 10 dice de que y os entregarán y nos matarán. Bueno, estos versículos no califican antes de la venida del Señor, sino que califican para después. Los que se van a quedar en la gran tribulación, para ellos califican estos versículos. Versículos, vamos a leer el 11, el 12, el 13 y el 14, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es lo que hemos estado leyendo hace unos minutos, que estos falsos profetas se han levantado y han engañado a muchos, y aún siguen engañando a muchos, los que no andan agarrados bien de la palabra de Dios, o los que andan acariciando el pecado, y mejor ellos escuchan las mentiras para justificarse en su propio pecado. El versículo 12 dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está pasando también. Muchas personas que antes hacían favores o hacían cosas buenas, ahora tienen temor a hacerlas, porque la maldad se ha multiplicado. Incluso entre los mismos cristianos ya no se tienen confianza. Se está cumpliendo la escritura y se va a seguir cumpliendo. El versículo 13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquí está el requisito: perseverar hasta el fin. Gloria al Señor. Es el que va a ser salvo. Así que no es cosa de decir, bueno, yo ya vine a Cristo, ya me bauticé en agua, ya estoy listo para irme al cielo. Dice de que hay un requisito más importante que todo esto. Es cierto que es importante creer en Cristo, es cierto que es importante ser bautizado en agua, pero lo más importante de todos
las cosas estas es perseverar en la palabra de Dios, en la fe, en el Señor y mantenerse firme. Gloria al Señor. Lamentablemente el tiempo se me ha ido, pero vamos a seguir en el próximo programa hablando de estas cosas. Que el Señor les bendiga ricamente y será hasta el próximo.